Saludos estudiantes de electromagnetismo. En esta ocasión vamos a hablar sobre la ley de Gauss. Bueno, la ley de Gauss básicamente lo que establece es que si se tiene una superficie cerrada y se desea determinar el flujo eléctrico a través de esta superficie cerrada, el flujo no tiene relación con la superficie, es totalmente independiente de esta. No depende de su forma, de su tamaño, de dónde se ubica en el espacio, sino que depende solamente es de si contiene o no carga en su interior. Bien, esto está relacionado con el último ejemplo que hicimos sobre flujo eléctrico. El resultado que obtuvimos allí, si se acuerdan, fue que el flujo, cuando considerábamos esfera completa, el resultado era Q sobre epsilon sub 0. No se señala aquí. Esta, recordemos, es la carga que estaba en el centro de la esfera. Bien, entonces, en este caso, si tenemos una esfera encerrada por una carga puntual o una carga eléctrica encerrada por una esfera, el flujo eléctrico a través de toda la esfera debe valer solamente la carga, debe depender solamente de la carga contenida en la superficie, no de la superficie en sí, ni de su forma ni de su tamaño, repito. Eso básicamente es la ley de Gauss. Bien, entonces la ley de Gauss nos dice que si se calcula el flujo eléctrico que está generando esta carga puntual, esta carga Q, a través de esta esfera, va a ser igual que si se calculase el flujo a través de esta esfera más grande, para un radio más grande, ¿sí? Si tengo una esfera de radio R, ella va a generar un flujo eléctrico que es el mismo si se calcula para una esfera de radio 2R. Bien, en otras palabras, el flujo eléctrico en el caso de superficies cerradas es igual a la integral cerrada del producto punto entre el campo eléctrico y el diferencial de superficie. Y eso siempre va a ser igual a la carga encerrada por la superficie sobre epsilon sub 0, independiente de la superficie. ¿Listo? Entonces, si aplicamos esta expresión para esta esfera de radio R, el flujo vale Q sobre epsilon sub 0. Si aplicamos esta expresión, la ley de Gauss, para la esfera de radio 2R, el flujo vale Q sobre epsilon sub 0. Es totalmente independiente de la superficie. Bueno, la ley de Gauss siempre es verdadera, pero no siempre puede usarse. ¿Usarse para qué? La ley de Gauss es una herramienta muy poderosa, muy útil a la hora de calcular campos eléctricos, ¿sí? Si yo deseo calcular el campo eléctrico de una distribución de carga volumétrica, que es generalmente en las que se aplica, que son las más complejas a la hora de ir a resolver una integral de carga eléctrica, se puede resolver el problema a partir del concepto de flujo eléctrico. Entonces, lo que hay que hacer en ese caso es introducir una superficie cerrada, la cual denominamos superficie gaussiana. Esta superficie debe cumplir con unas condiciones de simetría relacionadas al problema para que este campo pueda ser despejado. Esta va a ser nuestra incógnita, el campo eléctrico. Bueno, eso lo vamos a discutir más adelante. Entonces, al final de cuentas, la ley de Gauss se transforma en una herramienta matemática muy útil para determinar el campo eléctrico. Lamentablemente es una herramienta que, más allá de que siempre sea verdadera, no siempre se puede utilizar. Bien, bueno, en esta animación podemos apreciar cómo se comporta el flujo de la carga eléctrica. Entonces, en este caso tengo una caja rectangular. Si sacamos la carga de la caja, no produce flujo, porque nada tendría, la caja no tendría carga eléctrica en su interior. Ahora, si colocamos dos cargas, una positiva y negativa de igual magnitud, pues el flujo eléctrico a través de la caja sería nulo. Bien, porque es una sumatoria algebraica de cargas. En este caso, lo que tenemos que considerar es toda la carga en el interior de la superficie. Si meto la misma cantidad de cargas positivas y la misma cantidad de cargas negativas, el flujo eléctrico, la carga neta en el interior va a ser igual a 0 y el flujo eléctrico va a ser igual a 0, independientemente de la superficie. Bien, eso se establece en la ley de Gauss, ¿no? Bueno, y lo que les comentaba en el problema de flujo anterior, si la carga encerrada es negativa, el flujo debe ser negativo. Y eso implica que los campos eléctricos apuntan hacia el interior de la superficie. Si la carga porque pues si tenemos una carga aquí negativa, evidentemente las líneas de campo deben apuntar hacia la carga, ¿no?
Si la carga es positiva, el flujo eléctrico es positivo y sería este caso. Y en este caso el campo eléctrico apunta saliendo de la superficie, hacia afuera. Entonces, cargas negativas generan flujo entrante. Recuerden que las cargas negativas se comportan como sumideros, todo el campo llega a ese punto. Y cargas positivas generan flujo de campo saliente. Bien, básicamente esa es la naturaleza del campo eléctrico, cómo se comporta el campo eléctrico con respecto a la carga eléctrica. Bueno, vamos a hablar un poco sobre conductores. Los conductores son medios materiales que tienen la habilidad de que las cargas se pueden mover libremente a través de ellos, ¿sí? Se dice que un conductor ideal es aquel que posee un número ilimitado de electrones libres, de cargas libres que se pueden mover. Generalmente un material que posea un electrón libre por átomo ya se considera un muy buen conductor, casi un conductor ideal. Bueno, entonces los conductores básicamente permiten el flujo de carga. Y bueno, la idea es analizar cómo se comporta un conductor en presencia de campo eléctrico. Entonces, un conductor básicamente es como cualquier elemento. Tiene cargas eléctricas positivas y negativas distribuidas en todo su volumen. ¿Qué pasa a este conductor cuando le aplicamos un campo eléctrico? Entonces, vamos a representar el campo eléctrico por estos vectores horizontales y a ese campo lo voy a llamar campo externo. ¿Qué pasa o cuál es el efecto de ese campo externo? Bueno, en un principio el campo externo penetra el conductor y lo atraviesa. Bien. Las cargas eléctricas que hay aquí dentro del conductor, pues como ya son libres de moverse, van a reaccionar a este campo. En este caso, pues los que se van a mover son los electrones, como siempre lo hemos discutido. Entonces, aparece un flujo de electrones en sentido opuesto al campo eléctrico. Los electrones van de todo este espacio, van a empezar a fluir y van a empezar a acumularse en esta zona de acá. Como aquí se empiezan a acumular electrones, aquí empieza a haber ausencia de electrones. Eso implica que va a haber una carga inducida de manera negativa a un lado y positiva al otro. Bien. Esta carga que se acumula en el interior del conductor genera su propio campo eléctrico. A ese lo voy a llamar campo interno. Entonces, si nos paramos en esta región dentro del conductor, vamos a detectar dos campos, el campo interno y el campo externo. Y el valor del campo eléctrico dentro del conductor va a ser la superposición de estos dos campos, el interno más el externo. Entonces empieza a fluir, empieza el flujo de carga, ¿cierto? Esta carga empieza a aumentar, esta carga va a ir aumentando progresivamente. Obviamente el aumento de la carga implica el aumento del campo interno. ¿Hasta cuándo fluye esa carga? Bueno, la carga fluirá hasta que haya una fuerza que la obligue a moverse, ¿cierto? Y recuerden que la fuerza está relacionada con el campo. ¿Eso qué implica? Que para que no haya carga fluyendo, acumularse en esta región, el campo acá en el interior debe ser igual a 0. Inicialmente el campo interno vale 0. Cuando el campo externo empieza a modificar el estado de las cargas dentro del conductor y obligarlas a que se acumulen aquí, este campo interno va a ir ganando intensidad. Él empieza a aumentar su intensidad a medida que la carga se acumula aquí y aumenta, esa carga va aumentando. Entonces este campo va aumentando su intensidad y va a llegar a un punto en el que iguala la intensidad del campo externo. Cuando eso sucede, miren que estos dos campos acá tienen direcciones opuestas. Cuando sus magnitudes se igualan, la superposición de ellos va a valer 0. ¿Listo? En el momento en el que el campo interno del conductor se hace 0, que estas dos magnitudes se igualan, cesa el flujo de carga y se dice que el conductor ha logrado el equilibrio electrostático. Bien, ese proceso ocurre en un tiempo muy pequeño. Los conductores alcanzan el equilibrio electrostático rápidamente, casi que de inmediato. Por eso consideramos los conductores siempre en equilibrio electrostático. ¿Cómo se ve un conductor en equilibrio electrostático? De esta manera. Carga negativa. El campo eléctrico que está en el exterior lo podemos detectar aquí, pero aquí ya no lo podemos detectar. Aquí lo podemos detectar, pero en esta zona no, en la zona dentro del conductor no se va a detectar ese campo. Por eso se dice que este conductor, o que los conductores
están blindados a campo externo, los campos no pueden penetrar el conductor, ellos no lo pueden penetrar. Un conductor funciona como un escudo protector para campos eléctricos. Bueno, aquí hay una imagen de un experimento, cómo se puede corroborar ese comportamiento. Entonces se genera un campo eléctrico a partir de una placa cargada, se llena todo este espacio con un material que se alinee con las líneas de campo eléctrico. Aquí se coloca un conductor en forma de anillo, en forma anular, que podría ser las veces de una esfera conductora, ¿no? Y puede uno notar cómo en todo este espacio las partículas se alinean con el campo eléctrico, pero en el interior del conductor no hay alineación, o sea, aquí hay ausencia de campo. El campo llega al conductor, pero no lo puede penetrar. Bien, él se blinda contra ese campo externo. Bueno, otra propiedad que cumplen los conductores en equilibrio electrostático se puede estudiar a partir de la ley de Gauss. Entonces, recordemos, lo primero que hay que hacer con la ley de Gauss es construir una superficie gaussiana. Este va a ser mi conductor, el de color gris, y voy a crear una superficie gaussiana aquí, en toda esta zona. Esta línea punteada es la superficie gaussiana. Y aplicamos la ley de Gauss, integral cerrada de E.S igual a carga encerrada sobre epsilon sub 0. Ya sabemos que en el interior del conductor el campo eléctrico es igual a 0, fue lo que discutimos previamente. Eso quiere decir que esta integral debe ser igual a 0. Si esta integral es igual a 0, epsilon sub 0 no vale 0, entonces lo que debe valer 0 es la carga dentro del conductor. Luego, en el interior de un conductor no hay cargas libres. Aquí no hay cargas libres, no hay exceso de carga, nunca la vamos a detectar ahí. ¿Dónde detectamos el exceso de carga de un conductor? Sobre la superficie de sobre su superficie. Bien, en el interior la carga siempre es igual a 0. Eso quiere decir que para un conductor o a un conductor le vamos a asociar siempre una distribución de carga superficial. Así él sea sólido, así él tenga un volumen allá, él sea sólido, no sea hueco o cascarón. Si él es sólido, no importa, a él le vamos a asociar una distribución de carga superficial. Lo que implica que en todo momento y siempre para nosotros la densidad de carga volumétrica del conductor es igual a 0. Entonces esas son las dos condiciones que cumple un conductor con respecto al campo eléctrico en equilibrio electrostático. Primero, que el campo eléctrico en el interior del conductor es igual a 0. Y segundo, que la densidad de carga volumétrica de ese conductor es igual a 0. Bueno, algunas aplicaciones de los conductores, ya se fabrica la pintura conductiva eléctrica, que básicamente pues sirve para evitar o hace pantallamiento, sirve como escudo para evitar contaminación electromagnética, ¿no? Y también funciona para hacer conexiones eléctricas sin necesidad de cables, ¿sí? Las carcasas conductoras, generalmente los dispositivos electrónicos vienen así forrados en este tipo de carcasas conductoras, para que ellos no se vean afectados por señales electromagnéticas externas que puedan perturbar su funcionamiento. La cinta conductora también se utiliza más que todo en transbordadores espaciales, ¿sí? en naves espaciales, para proteger sensores y dispositivos electrónicos también. Los sensores, generalmente los de laboratorio, vienen en cajas metálicas también. Eso con la finalidad de que uno pueda tomar lectura de información correcta, ¿sí? Y no que termine por ahí tomando datos erróneos, ruidos y perturbación externa que no tenga nada que ver con el experimento que se está realizando. Bueno, eso ha sido todo por ahora. En el siguiente video vamos a hacer aplicaciones de la ley de Gauss, entonces en detalle cómo se aplica la ley de Gauss, bajo qué condiciones se puede aplicar y ejercicios de aplicación nuevamente de esta interesante ley. Bien, bueno muchachos, los espero entonces con las dudas que tengan y estudien bastante, hay mucho trabajo.